Jesús entró en Jericó y pasaba por la ciudad. Había allí un hombre rico llamado Zaqueo, jefe de los publicanos. Imagina tener riqueza, fama y poder, cosas que muchos anhelan, y aún así sentir un vacío profundo en el corazón. A lo largo de la historia, innumerables personas han acumulado bienes materiales que pocos de nosotros siquiera soñaríamos alcanzar. Sin embargo, a pesar de todas esas posesiones, vivieron insatisfechas, sin experimentar la verdadera felicidad, perdidas en la oscuridad. La Biblia nos cuenta sobre varios hombres que se encontraron en esta trágica situación, pero fueron pocos los que abandonaron todo en busca de la genuina felicidad. Entre esos pocos, destaca un hombre de baja estatura llamado Zaqueo. Zaqueo es una figura del Evangelio de Lucas, que tuvo un encuentro transformador con Jesucristo. Tal vez te preguntes, ¿quién era Zaqueo? ¿Por qué era tan despreciado entre los israelitas? ¿Cuál es el significado de su nombre? ¿Y por qué deseaba tanto encontrarse con Jesús? ¿Será que las riquezas materiales no le bastaban? Bienvenido, querido oyente. Acompáñame en este estudio bíblico hasta el final y descubramos juntos la increíble historia de Zaqueo. Pero primero, te pido que dejes un like en el video y te suscribas al canal para recibir siempre nuestro contenido. A lo largo de la historia, muchas figuras han dejado un legado tan poderoso que fueron veneradas y, en algunos casos, incluso divinizadas. Esta realidad no ha cambiado con el paso del tiempo. Hoy, con el avance de la ciencia y la proliferación de la televisión y las redes sociales, las personas están profundamente influenciadas. Esto se evidencia en el fanatismo que vemos en torno a celebridades de la música, el deporte, las artes, entre otros. Este fervor hace que muchos sueñen con conocer a sus ídolos, y las noticias nos muestran cómo los fanáticos del fútbol, por ejemplo, hacen todo lo posible por estar cerca de sus estrellas, llegando a llorar de emoción al encontrarlas. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Y si las personas lloraran de emoción al encontrarse con Jesús? Imaginemos cómo sería diferente el mundo si eso ocurriera. Jesucristo, el ser más poderoso que jamás haya caminado por esta tierra, fue un simple carpintero que predicó durante solo 3 años y medio antes de ser crucificado en Jerusalén. A pesar de ello, su impacto en las personas y en la humanidad supera al de cualquier rey, monarca o dictador que haya existido. Jesús no apareció en televisión, no lanzó discos, ni hizo nada de lo que hoy veneramos. Sin embargo, es, sin duda, la figura más influyente de la historia. Su influencia fue tan profunda que mientras algunos lo odiaron hasta la muerte, otros lo amaron intensamente, dispuestos a todo por conocerlo. Un ejemplo claro de esto es Zaqueo. Leamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad, y había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y muy rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de baja estatura. Entonces corrió adelante y subió a un sicómoro para verlo, porque sabía que Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba, vio a Zaqueo y le dijo: «Baja pronto, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa». Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos comenzaron a murmurar, diciendo que Jesús se había hospedado en casa de un pecador. Pero Zaqueo se levantó y dijo al Señor: «Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado a alguien en algo, lo devuelvo 4 veces más». Entonces Jesús le respondió: «Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». Muchas veces,
Después de la predicación de la palabra de Dios en las iglesias, escuchamos a los predicadores invitando a las personas a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Algunos responden prontamente, mientras que otros piensan que tal vez no sea el momento adecuado. Y hay quienes eligen no aceptar. Sin embargo, en esta historia bíblica, yo, Zaqueo, muestro cómo debemos responder al llamado de Jesús. Jesús había entrado en Jericó y estaba pasando por la ciudad. Lucas nos relata que Jesús había estado en la tierra de los samaritanos y al dejar Samaria, se dirigió hacia Jerusalén. Aunque parecía que él estaba desviando de su camino cansado, en realidad vino a Jericó con un propósito: alcanzar a pecadores como yo. Debemos estar atentos a las intenciones de sus movimientos para comprender completamente el mensaje de este episodio. Jericó era una ciudad que Dios había puesto bajo el control de Josué, y una maldición recaía sobre quien intentara reconstruirla. El hombre que intentó reconstruir Jericó en los días del rey Acab sufrió las consecuencias de esa maldición en su totalidad. En los tiempos de Jesús, Jericó era casi una zona turística, donde muchos pasaban sus vacaciones. También era el hogar de los publicanos, o recaudadores de impuestos, quienes eran ampliamente despreciados. Leamos el versículo. Sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y muy rico, procuraba ver quién era Jesús. Este versículo nos revela a un pecador necesitado de la salvación que Jesús ofrecía. Curiosamente, mi nombre, Zaqueo, significa puro, una característica difícil de asociar a un publicano. Cuando era niño, probablemente mis padres me veían como el niño más precioso del mundo. Imagina cuánto se divertirían las personas en Jericó al relacionar el significado de mi nombre con mi profesión de recaudador de impuestos. La Biblia afirma que yo era el jefe de los publicanos, un grupo de judíos que recaudaba los impuestos para los romanos sobre Israel, una ocupación profundamente despreciada. Por un lado, era repulsivo que algunos de nosotros, compatriotas, extorsionáramos a nuestro propio pueblo, cobrando más de lo que Roma exigía para obtener ganancias. Por otro lado, era indignante que algunos judíos se alinearan con los gentiles despreciados que oprimían nuestra nación. Esto convertía a un publicano en uno de los peores pecadores en Israel, y yo no era solo uno de ellos, sino que era el jefe. Muy probablemente había abandonado mi fe y ya no tenía acceso al templo. Tal vez yo era aquel publicano que a lo lejos se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador». Como un pecador arrepentido, ansiaba un lugar donde pudiera ser alcanzado por la gracia de Dios. Deseaba regresar a Dios, y el Señor lo sabía. Fue por eso que Él vino a Jericó, con el propósito de rescatarme. No solo quería llevarme a Jerusalén, sino a la cruz, para que yo pudiera recibir la salvación. Quería ver quién era Jesús, pero la multitud me lo impedía, ya que yo era de baja estatura. Entonces, corrí adelante y subí a un sicómoro para verlo pasar por allí. Mis queridos, yo era un hombre que aparentemente lo tenía todo, pero por dentro estaba incompleto. Mi riqueza y mi posición como jefe de los publicanos reflejaban mi realidad social. Era un hombre de destaque, pero también cargaba con el peso de ser el representante de los odiados recaudadores de impuestos romanos. En el fondo, mi corazón ansiaba algo más significativo que lo que la riqueza y el estatus podían ofrecer. La vida mundana y pecaminosa que llevaba como publicano era insatisfactoria, y estaba en una constante búsqueda de redención. Buscaba algo que pudiera llenar el vacío espiritual en mi alma. Sin embargo, lo que realmente hace fascinante mi historia es que, a pesar de mi posición y riqueza, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa
para encontrar una respuesta a mi búsqueda espiritual. Yo, un hombre de baja estatura, mostré gran determinación en mi búsqueda de Jesús, el hombre de Nazaret, conocido por sus palabras de sabiduría y milagros extraordinarios. Quería ver personalmente a este hombre notable llamado Jesús, y mi pequeña estatura no sería un obstáculo. La Biblia relata que corría delante y subía un sicómoro para poder verlo, porque él iba a pasar por allí. No me importó hacer algo que muchos podrían considerar indigno de un hombre rico. Subí al sicómoro, un árbol frutal cultivado en casi toda Palestina, con frutos deliciosos. Es interesante notar que los antiguos egipcios usaban la madera del sicómoro para construir ataúdes. El sicómoro, o morera negra, produce frutos que se asemejan a los de la higuera común, pero sus hojas son parecidas a las de la morera, razón por la cual también se le llama higuera morera. El árbol puede crecer hasta 10 a 15 metros de altura, es robusto y puede vivir por siglos. A diferencia de la higuera común, el sicómoro es un árbol de hoja perenne, con hojas en forma de corazón, más pequeñas que las de la higuera común, pero su follaje es denso y extenso, proporcionando una excelente sombra. Por eso, era común encontrarlo a lo largo de los caminos. Su tronco corto y robusto lanzaba ramas rápidamente, y las más bajas brotaban cerca del suelo, lo que hacía de este árbol una elección ideal para que alguien de baja estatura como yo subiera y pudiera ver a Jesús. Subí al sicómoro como un niño, sin darme cuenta de que, de alguna manera, estaba cumpliendo la palabra de Jesús, quien dijo que, a menos que nos volvamos como niños, no veremos el reino de Dios. Cuando Jesús llegó al lugar donde yo estaba, él miró hacia arriba, me vio y dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy debo quedarme en tu casa. Al verme, Jesús también vio mi necesidad de redención. Comenzó llamándome por mi nombre, demostrando que sabía que el nombre de una persona es significativo. Tal vez fue la primera vez que escuché a alguien, además de mi madre, llamarme con tanta ternura. Escuchar mi nombre pronunciado por Jesús hizo toda la diferencia. Él dijo: Zaqueo, te conozco y tengo un propósito para ti. Es difícil leer este relato sin notar un toque de humor. Cuando Jesús me vio en el árbol, probablemente sonrió y dijo: Zaqueo, te has esforzado por subir a este árbol para verme. Ahora, baja pronto. Aunque la subida me llevó algo de tiempo, la bajada fue rápida, porque siempre es más fácil bajar que subir. En aquella ocasión, Jesús no fue a la casa de un alcalde, fariseo o cualquier otra figura importante, sino a la casa de un publicano. La primera lección que podemos aprender es responder prontamente al llamado de Jesús en nuestras vidas. Cuando Jesús me llamó para bajar del árbol, obedecí inmediatamente, sabiendo que no podía posponer esta convocatoria. En las Escrituras, Jesús continúa haciendo el mismo llamado, que todos debemos atender con urgencia. La palabra de Dios nos enseña a no endurecer nuestros corazones al escuchar su llamado, pues, si ignoramos la salvación que Dios ofrece, nuestra eternidad podría condenarse al sufrimiento eterno. En segundo lugar, debemos abrir nuestro corazón a Jesús. Cuando Jesús me hizo la invitación, yo, Zaqueo, no dudé en abrir mi casa y mi corazón con gran alegría. La Biblia nos orienta a hacer exactamente eso. En Proverbios 23:26 está escrito: Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos observen mis caminos. Dios desea nuestro corazón y nuestra voluntad totalmente entregados a Él, sin reservas. En aquella ocasión, muchos murmuraban, diciendo que Jesús se había hospedado con un pecador. No solo eran los líderes religiosos, sino que todo el pueblo pensaba que Jesús había cruzado los límites
al asociarse con alguien tan mal visto como yo, Zaqueo. Sin embargo, no reaccioné como esperaban. De acuerdo con la ley mosaica, decidí corregir todo el mal que había cometido. Me levanté y dije al Señor: Señor, estoy dispuesto a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y, si he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces más. Reconocí que había cometido injusticias contra los pobres, y me comprometí a devolver 4 veces más a aquellos de quienes había cobrado impuestos de forma fraudulenta. Estaba actuando conforme a la ley de Moisés, como se indica en Éxodo 22. Algo había cambiado dentro de mí. Ya no era el mismo. Someter nuestra vida a la obediencia completa a la palabra de Dios es esencial. Ciertamente, al escuchar mis palabras, Jesús se alegró, pues sabía que la salvación había llegado a mi casa ese día. Jesús entonces declaró: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque éste también es hijo de Abraham. Yo había estado apartado del propiciatorio, la tapa del arca de la alianza, el lugar donde se manifestaba la gracia de Dios en el templo. El propiciatorio se hizo accesible a través de Jesucristo y su sangre derramada en la cruz por nosotros. El Señor deseaba que yo, un hombre despreciado, supiera que Él estaba en camino a Jerusalén para morir, y que su muerte me ofrecería un lugar de gracia. Así, tomé la decisión de seguir a Cristo y me convertí en una nueva persona. Jesús sabía que mi arrepentimiento era sincero y fui liberado del peso de la culpa y la pena de mi pecado. Ya no era visto como un pecador, sino como alguien salvado. Jesús afirmó a todos que yo también era hijo de Abraham. A pesar de ser frecuentemente odiado por mis compatriotas judíos, muchos creían que yo no era un verdadero judío. Jesús quería que todos supieran que yo era genuinamente un hijo de Abraham, tanto por origen como por fe, porque recibí a Jesús con verdadera alegría. Él explicó el motivo de haberme buscado y de extender su amistad a un pecador notorio como yo. Jesús vino específicamente para salvar a personas como yo. Es importante notar que no hice una declaración pública sobre lo que sentía internamente después de recibir a Cristo. En cambio, demostré mi conversión a través de mis acciones, mostrando cómo pretendía reparar los daños que causé a otros. La verdadera manera de demostrar que te has convertido a Cristo no es mediante una declaración pública o testimonio, sino por lo que otros observan en tu vida. Querido oyente, si has fallado a Dios y te ves como un pecador, no pierdas la esperanza. Jesús te ama, a pesar de todo. La Biblia relata que Jesús se sentó y comió con los publicanos y recaudadores de impuestos, quienes eran considerados personas de mala reputación, fuertemente condenadas por la sociedad. Estos individuos eran aislados y evitados, ya que eran vistos como pecadores, rara vez frecuentaban los templos y tenían poco conocimiento de Dios. Andaban solos y nadie quería asociarse con ellos. Sin embargo, el Maestro dirigió su mirada hacia ellos. A pesar de reconocer la condición moral de muchos publicanos, Jesús los visitó y se acercó para llevarles el mensaje de arrepentimiento y salvación. Todo lo que el Señor hizo fue para que estas personas pudieran alcanzar la salvación. Y hoy, mi amigo, Jesucristo también desea ofrecerte la misma oportunidad a ti. Esta oportunidad está abierta para ti y para todos en la tierra, porque el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar lo que estaba perdido. Hoy, la invitación está dirigida a cada uno de nosotros, y Jesús sigue tocando a la puerta de nuestro corazón. Que Dios nos conceda la voluntad de responder a su llamado. En Apocalipsis 3:20 está escrito: He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Este fue el video de hoy.
Si tú, como yo, disfrutas de este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal para más contenido como este. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.